Les habla Pablo Romero y les ayudo a asegurar el aprendizaje de sus estudiantes a través de la didáctica. El tema de hoy entonces es la falta de coherencia en lo que nosotros prometemos, en lo que enseñamos, lo que evaluamos e incluso la administración del tiempo. Ahí en el chat les agradezco que participen. Por ejemplo, ustedes que me están escuchando y viendo, respondan a esta pregunta. ¿Qué haces para asegurar la coherencia entre lo que planeas, lo que desarrollas en clase y lo que terminas evaluando? O sea, ¿cómo haces tú para que todo ese proceso sea coherente? Recuerden que pueden participar en el numeral Nadie se queda atrás. Claro que no voy a hablar de, ¿verdad? En este momento no voy a quedarme solo en la evaluación, en el tema de la evaluación. Voy a compartirle algunos consejos para asegurar la coherencia entre lo que se planea, lo que se desarrolla en la clase y lo que se termina evaluando, más no quedarme exactamente en el tema de la evaluación, sino la evaluación sería el punto como de llegada, ¿verdad? ¿Y por qué abordo esta temática? Hombre, porque es un hecho que en la actualidad siguen existiendo prácticas escolares en el que se evidencia la falta de coherencia entre lo que inicialmente se planea, lo que se entrega a coordinación académica, lo que se termina desarrollando en clase y finalmente lo que se evalúa. Me he encontrado a ver con una serie de colegas que se quejan de que el tiempo no les alcanza, que la planeación carece de sentido, pues tiene una serie de elementos que no son aplicables en clase. Ok, me cuentan también que están cansados de llenar formatos inútiles, que pareciera eh, que el que los diseñó nunca ha estado, a ver, en un salón de clases. O sea, da esa sensación. Se quejan de tener que resolver hasta 5 formatos y más en los que se repiten los mismos elementos de un formato a otro instrumento. Y mucho más se quejan con el instrumento de planeación académica, que termina siendo en numerosas ocasiones redundante, repetitivo y poco aplicable, poco eficaz para el día a día de nuestras clases. Miren, colegas, se los digo aquí con la mano del corazón y la razón. Si usted tiene un instrumento de planeación académica y además necesita de un instrumento para que le hagan seguimiento en sus clases desde coordinación y además se necesita un instrumento para evaluarlo así instantáneamente en cualquier momento del periodo, quiere decir que el instrumento está mal diseñado, ¿verdad? Y si ese instrumento a su vez no le sirve a usted para ir a desarrollar sus clases con naturalidad, sin duda el instrumento entonces está mal diseñado. Así que vamos a preguntar, ¿dónde empieza a producirse el problema, verdad, de la falta de coherencia desde el instrumento de planeación académica? El problema se origina justamente en el diseño de tipo vertical que tienen numerosas instituciones educativas en sus instrumentos de planeación académica y que sin duda he revisado durante los últimos 15 años, en el que he observado que los diferentes componentes están aislados, los componentes de ese instrumento no están enlazados, no están armonizados, no están fundamentados el uno con el otro, no permiten observar una secuencia lógica. Cada componente de un instrumento de planeación, les recuerdo, necesita estar en permanente diálogo con los demás componentes. Esto no es posible por varias razones. Primero, la estructura vertical no lo permite. O sea, los instrumentos que he revisado, que son cientos de instrumentos de planeación, no solo en Colombia, sino en 10 países de América Latina. He llegado a la conclusión siguiente en ese proceso de metaevaluación y de investigación rigurosa de esos instrumentos. Uno, la estructura vertical que tienen esos instrumentos no les permite, ¿verdad? No les permite asegurar la coherencia horizontal y la coherencia de procesos. No permite observar una secuencia didáctica en esa planeación académica. Elimina de inmediato entonces tanto la coherencia horizontal como la coherencia vertical. Dos,
Los elementos repetitivos que se observan en numerosos diseños de planeación académica carecen de fundamento y coherencia, porque no puede ser posible, a ver, que en un instrumento de planeación académica se le imponga a un profesional de la educación planear dentro de un círculo vicioso interminable en el que en una columna escribe los estándares de su área, en otra columna escribe las supuestas competencias, en otra columna escribe los desempeños, en otra columna, ¿verdad? Escribe los DBA, en otra columna escribe los indicadores de desempeño y en otra columna, ¿verdad? Escribe las evidencias de aprendizaje. Hago así, entre comillas, porque esas evidencias de aprendizaje, cuando las voy a leer, son otros indicadores de desempeño repetidos. Entonces, cuando uno viene a ver, es un ejército de indicadores de desempeños, unos redactados en tercera persona, el otro redactado de manera impersonal, el otro redactado en tercera persona. A ver, lo que cambia es la redacción, pero en esencia es caer en la repetidera de la repetidera de la repetidera de la repetidera. En este sentido, no es necesario aplicar un instrumento de análisis para uno percatarse de la serie de incongruencias, redundancias o repeticiones sin sentido, dejando por fuera en numerosos diseños, por cierto, o de diseños de instrumentos de planeación, termina dejándose por fuera los componentes esenciales de una planeación académica, como qué, como es el conjunto de diseño de situaciones o lo que antes llamamos actividades, que ahora le llamamos diseño de situaciones, ¿dónde están? Terminamos dejando por fuera las estrategias de aprendizaje, terminamos dejando por fuera los procesos de evaluación, terminamos dejando por fuera los métodos, las herramientas didácticas y los recursos que utilizamos. Y todo eso perfectamente en 2 páginas de planeación usted lo puede instalar para todo, para un mes, para un periodo de clases y perfectamente usted con eso podría irse a administrar sus procesos de enseñanza-aprendizaje de tal manera que sean coherentes con lo que planeó y con lo que usted termina realizando en el salón de clase. Bien, pero a ver, vamos más allá de este problema de la incoherencia. Es decir, preguntémonos ahora, ¿en qué se evidencia el problema de la falta de coherencia? ¿En qué se evidencia? Mire, uno, se evidencia en la planeación académica. Se promete una serie de estándares, competencias, como ya les dije, desempeño, DBA, indicadores de desempeño, evidencias de aprendizaje, que no es posible llevarlos a cabo en la preparación de la clase, en el desarrollo de la clase y en las evaluaciones que se aplican a los estudiantes. ¿Y por qué no es posible llevarlos a cabo? Porque además de que es un compendio de promesas y de repeticiones, no están enlazadas de manera horizontal con lo que yo voy a hacer para lograr ese montón de promesas. O sea, yo no puedo creer cómo es que uno planea solo prometiendo, prometiendo, prometiendo y en ese cajón y ese ejército de promesas no hay un enlace con las estrategias, con las actividades o diseño de situaciones, con los procesos de evaluación, si van a ser escritos, si van a ser orales, si van a ser interactivos, si van a ser individual, si van a ser grupal. Mira todo lo que he observado que se deja por fuera, qué tipo de herramientas, de métodos voy a implementar, cómo es que toda esa cantidad de promesas voy a hacerlas realidad y no se queden en solo promesas y carreta. Ok. Dos, en el desarrollo de las clases se evidencian unas prácticas escolares en las que el docente sigue siendo el protagonista con el abuso de clases magistral. Aún sigue estando muy lejos, colegas, el día en que podamos experimentar clases donde hay mayor tiempo en la palabra de los estudiantes, en la participación, en la acción puesta en escena de los estudiantes, es decir, lo que les he venido planteando, un 60% de acción de los estudiantes y un 40% de acción de los docentes. Sueño con que sigamos evolucionando y ya sea un 80% de acción de los estudiantes y un 20% de los maestros. Usted tendría mayor calidad de vida, mayor tranquilidad y sus estudiantes serían verdaderamente los protagonistas y tomarían la rienda de su propio proceso de formación. Pero seguimos en unas prácticas anquilosadas en la clase magistral, lamentablemente. Es un hecho, colega. Miren, tres, se sigue aplicando.
se sigue aplicando evaluaciones sumativas centradas en la medición de resultados, en la que el proceso, la argumentación y la innovación brillan por su ausencia. No se experimentan, no se evidencian experiencias metaevaluativas, metacognitivas en esos procesos de evaluación. Entonces, sigamos preguntándonos, ¿cómo evitar caer en tanta incoherencia académica que nos rodea? Recuerden que esto que estoy hablando hoy, por el poquito tiempo que tengo, es una reflexión corta. Pero a partir del martes, este martes que viene ya, este martes, van a ver que voy a empezar a profundizar. 3 clases bien profundas en las que vamos a tener la oportunidad de comprender mucho mejor esto. Entonces, ¿cómo evitar caer en tanta incoherencia académica que nos rodea? O sea, el problema de la incoherencia, por cierto, aclaro en este momento, es un asunto muy serio y de mucho cuidado. Es un delicado problema por las siguientes razones. Uno, porque no es honesto con nuestra labor de profesionales de la educación. Ese es el problema de la incoherencia. No nos hace ver honestos. Porque genera desorganización y caos en la administración pedagógica. Dos. Tres, porque genera desgaste y pérdida de tiempo. Cuatro, hombre, porque contradice toda nuestra praxis pedagógica. Cinco, porque torna ineficiente nuestro proceso de administración pedagógica. Seis, porque entorpece el cumplimiento de nuestros propósitos de formación, objetivos académicos, competencias, desempeños, estándares, DBA, llámelo como quiera, pero los entorpece. Entonces, otra pregunta, ¿cómo solucionar la incoherencia que nos rodea? ¿Cómo solucionarla? Ya sabemos qué la origina, qué consecuencias genera. Entonces, ahora busquemos soluciones. Bueno, por el momento, hoy no les voy a mostrar imágenes, diapositivas, pero sí lo voy a hacer el martes, lo voy a hacer el miércoles, lo voy a hacer el jueves con mucho detalle. ¿Listo? Empecemos para buscar soluciones, ¿no? Empecemos por revisar, ojo, la armonía y sintonía que existe o que no existe, pues ya lo averiguaremos, que existe o no existe, entre la visión, la misión, la filosofía educativa y el propósito de formación. Díganmelo a mí que he revisado tantos PEI, proyectos educativos institucionales. Cada cosa va por su lado. Uno no ve un enlace, uno no ve una coherencia desde el PEI, desde el proyecto educativo institucional. Bueno, pero igual ahí no, el problema no es tan grande que no haya coherencia en los PEI. Igual es un documento muerto, un documento que casi nadie lee, vive metido allá en la biblioteca o en algún escritorio del rector o la directora. Entonces, el segundo consejo de cómo empezar a solucionar esta falta de coherencia en nuestras instituciones educativas. Segundo consejo, apliquemos una autoauditoría o lo que llamamos metaevaluación, observando cuidadosamente si existe secuencia didáctica entre la estructura curricular, la planeación académica, el sistema de preparación de clase, la puesta en escena o desarrollo de la clase, el diseño de la guía pedagógica o el taller didáctico, el diseño de las pruebas escritas, orales, interactivas y el diseño de los compromisos académicos o tareas. O sea, ese proceso que es toda una secuencia didáctica, necesitamos asegurarle la coherencia. Es decir, que de verdad se observe la coherencia. Entonces nosotros vamos con el instrumento de metaevaluación, que es un instrumento que interviene, no se los estoy mostrando hoy, tranquilo, sí se los voy a mostrar, para ser más exacto en la segunda sesión, el miércoles, ¿vale? Ahí cuando entremos a profundizar las herramientas, se los voy a socializar, para que vean ustedes lo que es un instrumento que te permite evidenciar la cantidad de errores e incongruencias que cometemos. Bueno, un tercer consejo para darle solución a este problema. Una vez que hayamos realizado todo este ejercicio, ¿verdad?, de metaevaluación, lo que sigue es identificar, caracterizar, sistematizar, interpretar y analizar la información que hemos obtenido con el instrumento de metaevaluación. ¿Listo? Entonces, llevamos 3 consejos que le he dado. Voy a darles un cuarto consejo. Ya estamos listos. Y aquí dirá, ¿para qué? Estamos listos para intervenir toda la filosofía educativa
y la estructura curricular con su respectivo diseño de planeación académica, la administración de las clases y los procesos de evaluación que necesitamos asegurar que sean formativos. O sea, que esos procesos de evaluación sean formativos y no que se queden en el plano sumativo o en el plano simplemente de verificar y medir resultados. Qué tristeza. Entonces, otro consejo sería que el nuevo diseño que hagamos de instrumento, porque ya tenemos conciencia, ya tenemos claridad de las embarradas que hemos cometido y las incongruencias que hay. Ya hemos analizado y evidenciado dónde está el error. Entonces llegó el momento de diseñar un nuevo instrumento. Entonces ese nuevo diseño que hagamos de instrumento de planeación académica parte de lo que ya tenemos. Que por cierto, a este instrumento lo prefiero llamar plan de formación, porque uno no prepara ni planea situaciones para fabricar tornillos, tuercas, vasos, mesas, pupitres, computadoras, lámparas. No, uno planea para formar seres humanos. Entonces lo que no, en esencia tenemos es un plan de formación, ¿vale? O sea que nuestro instrumento de planeación académica es un plan de formación. Así que ese instrumento necesitamos asegurar de que en verdad tenga coherencia horizontal y coherencia vertical. ¿Listo? Además, debe contener los componentes esenciales que se necesitan para una administración de una verdadera praxis pedagógica y didáctica en la que se facilite la aplicación de una secuencia didáctica coherente con herramientas y estrategias didácticas y procesos de evaluación formativa que apliquen por lo menos 25 tipos de preguntas. Hago un paréntesis acá. Recuerden que el asunto de la coherencia horizontal, la coherencia vertical, lo voy a explicar en la semana de la didáctica, ¿verdad? Y la planeación. Bueno, aquí por razones de poco tiempo les he ofrecido una síntesis, ¿verdad? Pero no se preocupe, que este asunto lo voy a dar con mayor detalle e ilustración el próximo martes, miércoles y jueves. Así que necesitamos asegurar un instrumento de preparación de clase que esté en armonía con lo prometido en el instrumento de planeación académica. En este instrumento de preparación de clase, jamás debemos dejar por fuera resolver unas preguntas claves. ¿Cuál? ¿Qué voy a hacer para asegurar un ambiente y clima incluyente, positivo y agradable de clase? ¿Se acuerdan que antes en las preparaciones de clase eso no estaba considerado, sino que se empezaba con, bueno, saludo, objetivo de la clase, tema, desarrollo de la clase, tarea y cosas así? Bueno, eran otros tiempos. Estamos evolucionando y vamos a seguir evolucionando. Otra pregunta clave que no podemos dejar por fuera es: ¿qué tipo de estrategias de aprendizaje voy a implementar para el desarrollo de mi clase? Fíjate, una cosa es cómo voy a crear un ambiente y un clima agradable e incluyente de clase. Y la otra es qué tipo de estrategias voy a implementar. Y ahí es cuando voy a descubrir que puedo implementar una estrategia de tipo cognitivo, una estrategia de tipo metacognitivo, una estrategia socioafectiva, una estrategia lúdica, ¿verdad? Puedo implementar también estrategia de tipo corporal. En fin, hay numerosos tipos de estrategias o estrategias tecnológicas. Pero les recomiendo que siempre tengan en cuenta por lo menos 5 estrategias. Ya saben, la cognitiva, la metacognitiva, la socioafectiva, 3, eh, la estrategia tecnológica, 4, y la estrategia lúdica, 5. Así que por lo menos existen esos 5 tipos de estrategias de aprendizaje que acabo de mencionar. Bueno, por otro lado, ya en el desarrollo de la clase, ¿verdad? Ingreso con mi mejor versión, con amabilidad, con entusiasmo, saludando y compartiendo un cuento, puede ser una anécdota, una frase de reflexión, una máxima de valor, ¿verdad? De algún autor o pensador reconocido, una adivinanza, una fábula, una parábola, en el que solo invertimos un par de minutos y de inmediato activamos las preguntas básicas de lo aprendido en la clase anterior, para uno seguir con las preguntas de presaber, acuérdense, luego seguimos con las preguntas
de mayor rigor en el desarrollo de la clase, como preguntas literales, interpretativas, analíticas, hipotéticas, propositivas y hasta llegar a las metacognitivas, valorativas y las de cierre. Todo esto tiene que estar sintonizado con las tecnologías. Lleve un microvideo de 3, 5 minutos. También, colega, asegúrese de que haya mayor participación de los estudiantes que de usted. Y asegúrese que en ese desarrollo de la clase siempre esté activados los 6 desempeños básicos que usted conoce muy bien si me ha seguido en la charla. Saber conocer, saber pensar, saber hacer, saber innovar, saber ser y saber sentir. A mí no me vengan con ese cuentico que no, que en el saber conocer y el saber hacer está todo. A ver, les está hablando un pedagogo que con más de 4.700 profesores con evidencias logramos demostrar que en efecto, eso es carreta. Lo que no está explícito en educación no existe. Es decir, que el pensar, el innovar y el sentir, si no lo establecemos explícito en la planeación, en la preparación de la clase, en el desarrollo de la clase, en el diseño de los talleres, de las guías, en el desarrollo de las tareas, si no lo hacemos explícito, sencillamente no existe. No existe, no existe, colega. A mí nadie me viene con esa carreta de que no, yo con el conocer y el hacer tengo todo. Sí, cómo no. Ja, ja, ja. Cuando quiera le muestro las evidencias. Conmigo es con argumentos y con evidencia. Nada, está echando carreta. Argumentos y evidencia. Claro que existen documentos donde se hace toda una disertación muy agradable, fina y convincente a nivel teórico, en el cual el saber conocer, el saber hacer y el ser incluye todo, pero cuando ese discurso lo quieres evaluar con la realidad, se cae en pedacitos, se cae en pedacitos. Y ahí es donde viene otro asunto de incoherencia. Así que este desarrollo de la clase, si no vale de la mano de procesos de evaluación formativa, no tiene sentido. La coherencia tiende entonces a desvanecerse. Así que necesitamos activar un proceso de evaluación que sea permanente, que sea progresivo, valorativo, en el que el estudiante no se sienta atemorizado, sino por el contrario, de muestras de interés y amor hacia el conocimiento. Justamente, nuevamente les recuerdo, a partir de este martes a las 5 de la tarde, inicia la semana de la didáctica y el aprendizaje y allí ahora sí vamos a abordar con mayor detalle, ¿verdad? E ilustraciones lo que aquí les estoy compartiendo en este momento. Miren, colega, con la mano en el corazón y la razón, se los digo. Si nosotros no tenemos un instrumento de planeación académica, es decir, no tenemos un plan de formación en el que esté muy claro, muy transparente, en el que se vea esa coherencia horizontal. ¿A qué me refiero? Que vamos de izquierda a derecha, ¿no? Así, de izquierda a derecha. Es decir, en la que tenemos claro cuáles son esos conocimientos que vamos a trabajar con los estudiantes, pero cómo esos conocimientos se relacionan con lo que llamamos indicadores de desempeño, cómo esos indicadores de desempeño activan unas habilidades del pensamiento y cómo cada uno de esos indicadores de desempeño van en armonía con las actividades de diseño de situación, con las estrategias y cómo cada una de esas acciones, actividades, llámelo como quiera, y estrategias, cómo cada una se dan la mano con los procesos de evaluación. Es decir, dejo claro que cada uno de esos indicadores de desempeño va a tener un proceso de evaluación, ya sea escrito oral, ya sea individual o grupal o interactivo. Eso tiene que estar claro. ¿Y qué tipo de métodos, de herramientas, de instrumentos, qué tipo de preguntas voy a activar para hacer realidad eso? Eso permitiría que cualquier coordinador te pueda hacer seguimiento en tu clase el día que quiera. Dentro de 15 días, lleva el instrumento y sabe qué es lo que usted está haciendo y no que el instrumento que usted planeó, porque es el que tiene la institución, realmente ni le sirve a usted, ni le sirve al coordinador, ni al rector, ni le sirve a los estudiantes, ni le sirve a nadie. Y esa es la realidad. Y tengo las suficientes pruebas para hacer esa afirmación de valor. Entonces, colegas, vamos a construir una academia, una escuela, un subsistema escolar mejor que el que tenemos, pero que no esté basado en un concepto de calidad ceñido solo a la medición. Bueno, pues, que estén muy bien.